Gracias, hermano, por la presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros, hermanos. ¿Pueden ocupar sus asientos, hermanos? Y bueno, hermanos, en esta noche quiero considerar un tema que casi es como una pregunta y que la palabra de nuestro Dios nos da una respuesta. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 3. La pregunta que plantearíamos o que haríamos, hermanos, sería: ¿por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? Bueno, por eso les decía que la palabra de nuestro Dios nos va a dar la respuesta, ¿sí? Carta a los Hebreos, capítulo 3. Voy a hacer una lectura, hermanos, donde ciertamente ahorita ya dieron la respuesta, pero se hace mención mucho de estas cosas para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza son puestas, Romanos 15:4. Entonces, hoy la enseñanza que vamos a aprender en esta noche, hermanos, es esa, que el pueblo de Israel vio muchas cosas asombrosas, pero lamentablemente, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. Dice carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 15 en adelante, dice así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Ahí, hermanos, pues damos respuesta a la pregunta que yo les planteaba, que es muy interesante, y que si empezamos a considerar esta parte, pues empezamos a ver cuántos fueron los que salieron de la tierra de Egipto, hermanos. 600,000 de una manera general, pero si nos vamos al libro de Números capítulo 1, dice que fueron 603,550 personas. Y solamente de esas 600,000, lo voy a generalizar, solamente pudieron entrar 2. Fíjense, hermanos, quiero hacer un poquito un marco histórico para que también nosotros podamos entender esta parte. Cuando Abraham sale de su tierra, y me voy a esa cita, Génesis capítulo 12, quiero que me acompañen en esa lectura, dice Génesis capítulo 12. Abraham sale de esa tierra donde estaba y le hacen una promesa. Esa promesa se cumplió en su momento y se sigue cumpliendo. ¿En qué aspecto, hermanos? En que en ese momento Abraham recibe esta promesa y fíjense lo que le dice Dios a Abraham. Capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante, dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Aquí me detengo un ratito, hermanos, pero si se dan cuenta y empezamos a narrar un poquito la parte histórica de Abraham, él sale de esa tierra donde estaba, sale con su esposa, Sarai, y posteriormente ellos, a través de los años, hermanos, fíjense que es algo interesante esta parte, porque ¿cuántos años se tardó para que naciera el hijo de la promesa? Él, a la edad de los 100 años, aproximadamente 25 años, fíjense, hermanos, tardaron 25 años para que él pudiera ver al hijo de la promesa. Antes ya había nacido Ismael, que era hijo de la sierva, pero nos vamos a enfocar a Abraham y a esa promesa que le habían hecho. Aquí, si se dan cuenta, hermanos, dice: voy a hacer de ti una nación grande. Imagínense, hermanos, como personas podemos pensar que Abraham en ese momento pues iba a tener muchos hijos, ¿no? Cuando le dicen voy a hacer de ti una nación grande, pues pensamos, pues Abraham pudo tener 10 hijos, 20 hijos, ¿no? Pues no, hermanos, ¿cuántos tuvo? Nada más uno, Ismael y el de la promesa,
¿sí? Pero el de la promesa, por eso me estoy enfocando al de la promesa, solamente fue uno. Y fíjense, hermanos, después de ahí, de Isaac, viene a empezar a crecer ese pueblo. De Isaac, ¿cuántos hijos tuvo? 2. De Isaac con Rebeca, ¿cuántos hijos tuvo? 2, que fue Jacob y Esaú. Y de ahí, hermanos, empieza ahora sí a crecer más esa descendencia. Ya nacen de Jacob, nacen los 12 hijos de Israel o las 12 tribus, y después de ahí, hermanos, pues ya empezamos a ver que empieza a crecer esa descendencia. ¿Se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham? ¿Sí? Sí se cumplió, porque le dijo, de ti voy a hacer una nación grande. ¿Cuántos entraron a la tierra de Egipto en el tiempo de Jacob? Por ahí mencionan varias cifras, 60, 65, 70. Si ustedes hacen el conteo de la lectura que tomen, hermanos, se van a dar cuenta que es la cantidad exacta, ¿sí? Pero al final, hermanos, entra una cantidad muy pequeña, no más de 100, a esa tierra de Egipto. Y durante muchos años, hermanos, aproximadamente 200 años, viven en la tierra de Egipto, en ese pueblo que, pues bueno, hermanos, lamentablemente por las costumbres, por las tradiciones que ellos traían, pues fueron influenciando a los hijos de Israel. Y eso, hermanos, generó que al paso de los años se empezaran a olvidar de nuestro Dios. Cuando ellos empiezan a clamar porque ciertamente ya ya los habían hecho esclavos, pues Dios manda un libertador. ¿Quién fue ese libertador? Moisés. Moisés, hermanos, ya Dios lo toma, lo prepara, y él es el que va a liberar al pueblo de esa esclavitud. Y bueno, ahí es cuando hacemos alusión a esa parte, hermanos. ¿Cuántos fueron los que salieron de la tierra de Egipto? 600,000. Yo ya les di la referencia para que ustedes lo verifiquen. En el libro de Números da exactamente la cuenta precisa de los que salieron. Pero dice algo interesante ahí, hermanos. ¿Qué creen que dice? Que eran solamente personas que podían salir a la guerra. O sea, todavía por ahí faltaban ¿quiénes? Niños, mujeres, ancianos y por ahí algunos extranjeros que también se añadieron. Fíjense qué cantidad habrá salido en ese entonces de la tierra de Egipto. Pero fíjense, hermanos, vamos al libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio al final nos dice algo interesante de esta historia. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 1. Voy a leer a partir del versículo número 35 en adelante. Dice de esta manera: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque cumplió en pos de Jehová. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo: tampoco tú entrarás allá. ¿Quién creen que está diciendo estas palabras? Moisés. Y Moisés, fíjense, hermanos, también por una situación que se presentó, él no pudo entrar a la tierra prometida. Sigo en la lectura, hermanos. Dice así, versículo 37. Y también contra mí se airó Jehová por vosotros, diciendo: tampoco tú entrarás allá. Versículo 38. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá. ¿Y qué le dice? Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros chiquitos, hermanos, y esto es muy interesante que también retomemos, y vuestros chiquitos, de los cuales dijiste serán por presa, y vuestros hijos, que no saben hoy bueno ni malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos le heredarán. Amén. Bueno, hermanos, aquí en esta lectura pues ya reitera la parte. ¿Cuántos fueron los que entraron? De los que salieron de la tierra de Egipto, 2, Josué y Caleb. Y aparte, hermanos, todos los que fueron naciendo en el desierto, esos niños que estaban pequeños, pues fueron los que heredaron esa tierra, ¿sí? Fíjense, hermanos, cuando contemos la historia del pueblo de Israel, dice el apóstol Pablo, y voy a retomar ese mismo versículo que le cité, Romanos capítulo 15, versículo 4.
Dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza son puestas. Voy a leerlo, hermanos, porque siempre por lo regular utilizamos solamente la primera parte. Vámonos a la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, porque este versículo, hermanos, si lo analizamos, nos deja algo a nosotros que a lo mejor fuimos gentiles y nos allegamos al pueblo de Israel. Pues hoy, hermanos, tenemos algo que en aquel entonces el pueblo perdió y que fue su fe. Por eso, hermanos, dudaron de las maravillas que vieron que Dios hizo delante de ellos. ¿Cuál es una de las maravillas para ustedes, hermanos, que les sorprende de las que hizo Dios y que ellos no creyeron? A mí me sorprende una, hermanos, la de cuando el mar se abre en dos, porque eso es algo complicado, ¿eh? Imagínense que un mar se divida en dos y que el pueblo pueda pasar en medio de ellos, en medio de él. Esa es una de las maravillas, hermanos, que uno puede considerar que es complicado para hacerla para este tiempo actual, hacer esa maravilla, ¿sí? Y fíjense que el pueblo de Israel vieron esa maravilla y ¿qué sucedió? No creyeron, hermanos. Cuando pedían comida, Dios les dio el maná. Pedían carne, Dios les dio codornices. Pedían agua, Dios les daba agua. Todo lo que ellos pedían, Dios se los concedía. Y por eso hoy, hermanos, voy a citar este pasaje, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15. Dice aquí el versículo número 4, hermanos, y dice de esta manera: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Hasta ahí, por ahí siempre tomamos esta parte. Pero fíjense, hermanos, la segunda parte que dice: para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Una esperanza, hermanos. Fíjense que dentro de la formación de cada uno de nosotros, a lo mejor voy a tomar un ejemplo en el mundo. ¿En el mundo también tienen esperanza? ¿Cuál es una de las esperanzas que casualmente tiene el mundo hacia su vida, hacia la culminación de su vida? Ahí está, qué bueno, lo identifican rápido. Para nosotros, hermanos, también existe una esperanza. Todos en algún momento llegamos a tener una esperanza. Yo espero llegar a los 60 años de vida. ¿Tenemos una esperanza? Sí. Todos en algún momento llegamos a tener una esperanza. No podemos decir que nadie tiene esperanza. Pero fíjense, hermanos, que aquí el apóstol Pablo nos está enseñando esa parte, porque él dice: para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esa esperanza. ¿Cuál es la parte que nos va a ayudar a tener esa esperanza? Aquí dice las Escrituras, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dice: escudriña las Escrituras, porque ahí vas a encontrar ¿qué? La vida eterna. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, leemos en nuestra casa, estudiamos los temas que consideramos los sábados, todo eso lo que hacemos en el transcurso de la semana hace que nuestra esperanza crezca. Hace que nosotros, hermanos, empecemos a enfocarnos hacia la promesa que Dios nos está haciendo. ¿Cuál es la promesa que Dios nos está haciendo actualmente a todos? La vida eterna, ¿sí? Esa es la esperanza, o esa es la promesa primeramente como el punto de referencia donde nosotros, hermanos, nos debemos enfocar. ¿Yo quiero llegar a la vida eterna? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Aquí dice en la lectura: a través de la Escritura voy a encontrar esa esperanza. Y a través de la Escritura voy a adquirir ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia. Y ese espíritu es el que me va a ayudar en todo momento. Volvemos a la pregunta de inicio: ¿por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Por desobedientes e incrédulos, hermanos. Lo contrario a la incredulidad, lo contrario a la incredulidad, ¿qué creen que sea? Pues la fe que es algo, hermanos, que también como seres humanos, todo ser humano tiene.
Y la palabra de nuestro Dios, hermanos, es tan clara para nosotros que allá, hermanos, en la carta a los Hebreos, vamos a ese pasaje, yo creo que hasta lo conocen, pero yo creo que, hermanos, también hay que saber entender la palabra de nuestro Dios. Muchos a veces solamente leemos la palabra de nuestro Dios, pero no la entendemos. ¿Saben cómo qué nos pasa? La historia de Felipe y el etíope. La historia de Felipe y el etíope dice que el etíope iba leyendo las escrituras, ¿cierto o no? ¿Pero entendía lo que leía? No. Hasta que llegó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, pues no. ¿Por qué? Porque no hay quien me lo explique. ¿Y qué dijo Felipe? Pues a ver, voy a, como dicen por ahí, a hacer un poquito la actuación de Felipe. Pues hazte para allá, que te voy a explicar la escritura. Y le empezó a explicar la escritura. Tanto así, hermanos, que cuando se encuentran en un río por ahí, ¿qué dice el etíope? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y bueno, hermanos, ahí es cuando en verdad se ve que ese personaje en poco tiempo comprendió lo que era la palabra de Dios. Una cosa es entenderla, hermanos, una cosa es leerla, pero cuando ya la comprendemos es porque ya la estoy poniendo en práctica en la vida. Y ahí es cuando algunos de nosotros podemos también no alcanzar esa comprensión. ¿Yo leo la escritura? Sí, pero ¿la comprendo? Cuando la comprendo, reflexiono sobre mi vida cotidiana, si en verdad estoy haciendo lo que Dios me está pidiendo. Fíjense, hermanos, dice Hebreos capítulo 11, y aunque, bueno, esa fue una historia que conté así rápido, hermanos, pero fíjense, hermanos, me voy a enfocar a la parte de lo contrario a la incredulidad, que ustedes ya me dijeron que es la fe. Dice así, hermanos, capítulo 11 de la carta a los Hebreos, versículo número 1. Voy a leer hasta unos versículos más adelante y dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ellas alcanzaron testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enós fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí algo que dice interesante en este versículo, hermanos. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Este versículo, hermanos, quien ya lo entendió, hace la voluntad de Dios, El que no lo ha entendido, todavía anda por ahí como a lo mejor lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Todavía anda dudando. ¿Existe Dios? ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué Dios permite eso? Pero el que ya entendió este versículo es alguien que sirve a Dios de corazón. Y se los explico por qué. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega, primero, crea que le hay. ¿Cómo podemos validar la credibilidad de que Dios existe, hermanos? A ver. En la mañana, en la oración de presentación, luego nuestro hermano también tocó una parte, la mencionó. ¿Cómo podemos dar credibilidad a la existencia de Dios? Por el aire que respiramos, hermanos. Él nos da este aire y por ese aire nos movemos en este planeta. Ya cuando contemplamos las maravillas que dice el Salmo 8, donde menciona los montes, todo lo que vemos, pero lo que hace que nuestro ser se mueva
es ese aire. ¿Qué es lo que le dio al primer hombre cuando lo formó? Ese hálito de vida. Y por eso ese hombre hoy, hasta el tiempo actual, hasta nuestro tiempo, nosotros prevalecemos y existimos en este mundo. Y ese es dar la credibilidad de que Dios existe. Y si empezamos a mencionar muchas de las cosas que Dios nos da, imagínense, hermanos, ¿qué más nos da Dios? Comida, alimento, salud, ropa, una familia, trabajo, un techo, todo lo que tenemos, y así lo voy a generalizar, hermanos. Todo lo que tenemos viene de Dios, aún hasta nuestra propia vida. Dice el Salmo capítulo 100, vamos a recordar este Salmo. El Salmo 100 habla casualmente de eso, hermanos. Salmo 100. Y es ahí, hermanos, que también, fíjense, el apóstol Pablo, de una manera muy puntual, decía, y eso, hermanos, también nos va a servir mucho para todos. Primera de Corintios capítulo 14 dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con entendimiento, ¿cierto o no? Oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Yo les decía una situación de lo que le pasó a Felipe y el etíope, ¿no? El etíope iba leyendo, pero no entendía, porque hasta la misma pregunta le dice a Felipe, ¿este lo habla del profeta de sí mismo o de quién lo está hablando? Y ya es cuando Felipe se levanta y le empieza a narrar, y yo pienso que en ese momento, pues lo que le decía es la persona de nuestro Señor Jesucristo, es este personaje. Yo creo, hermanos, que cuando hagamos algo, siempre meditemos lo que estemos cantando, lo que estemos orando, lo que estemos haciendo, porque eso nos une más con Dios. Cuando dejamos ese espíritu que habita en nosotros, que deje que trabaje en nosotros, empezamos a hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo interesante, por eso ahorita que voy a leer el Salmo 100, ustedes se van a dar cuenta que el rey David reconoció a Dios como su prioridad en todas las cosas, ¿cierto o no? Sí, por eso cuando él peca, hermanos, en algún momento, y conocen la historia, cuando él pecó, el primer pecado que cometió, él dice unas palabras muy ciertas en el Salmo 51, ¿cuáles fueron esas palabras? No quites de mí tu Santo Espíritu, porque él sabía que si ese espíritu se apartaba, pues él iba a ser como una persona común. Él iba a adulterar, él iba a matar, todo lo que en algún momento iba a ser el ser humano, él lo podía llegar a hacer. Por eso David sí suplicó, le rogó a Dios que no le quitara ese espíritu. Voy a leer el Salmo 100, hermanos, porque a veces nos cambiamos un poquito la dinámica, pero hermanos, esta es una manera de reconocer a nuestro Dios, dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Aquí está muy puntual, hermanos, el versículo cuando dice que hay que saber reconocer que Dios es único y Él es el que nos hizo a todos nosotros. Todo lo que tenemos, hermanos, a nuestro alcance es gracias a Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que saber reconocer y agradecerle. Esa es una otra parte, hermanos, que tenemos que considerar. Siempre hay que ser agradecidos con Dios. En todo momento, aún, hermanos, en momentos difíciles, agradecerle a Dios, porque esas cosas que pasan a veces que podemos considerar como adversas, difíciles, fíjense que el apóstol Pedro dice: carísimos, bienaventurados sois cuando sois examinados por fuego, porque se hace para su santificación, para que seamos mejores. Entonces, hermanos, cuando llegara una prueba, darle gracias a Dios, pero también pedirle que nos ayude a salir de ella. Bueno, hermanos, fíjense, ahorita platicábamos varias cosas, varios aspectos muy interesantes. Y la pregunta que yo les hacía al principio: ¿por qué el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida? Por incredulidad y por desobedientes.
Porque ellos, fíjense hermanos, algunos llegamos a pensar, si yo hubiera estado ahí, pues yo sí hubiera creído. Pues a veces, hermanos, nos puede faltar esa incredulidad. Nos puede llegar esa incredulidad y pensar, pues eso a lo mejor es un acto de la naturaleza y a lo mejor algo pasó por ahí y por eso sucedió. Pero vamos a traer a nuestro tiempo presente, hermanos, porque eso es algo que le vuelvo a reiterar el punto del apóstol Pablo. Las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza son puestas. Hoy actualmente, hermanos, el pueblo de Israel nos queda como un ejemplo para nosotros. Ellos vieron muchas maravillas, ellos vieron cómo se partió el mar, se dividió, ellos pasaron en medio, ellos vieron cómo 10 plagas cayeron en la tierra de Egipto, ellos, hermanos, Dios les dio el maná, Dios les dio codornices, Dios les dio agua, ellos vieron muchas maravillas, hermanos. Y a pesar de eso, no pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente 2. Y eso pudiéramos decir, ¿qué porcentaje fue? Un porcentaje muy pequeño. Pero hermanos, ahora queda para nuestra enseñanza. Nosotros, hermanos, cuando venimos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, venimos con esa incertidumbre, esa incredulidad en algún momento. Sí, puede ser, hermanos, podemos llegar aquí pensando de esa manera. Pero lo que hace la transformación en nosotros y nos cambia y hace que nuestra esperanza, nuestra fe crezca, la palabra de Dios. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que aquí nace nuestra esperanza, nuestra fe. Muchos han considerado que este libro es un libro de muchas historias. Sí, hermanos, sí es un libro de muchas historias, pero estas historias nos hacen ver que hombres, así como nosotros, personas así como nosotros, pudieron superar la prueba y llegaron a esa promesa. Quiero ir finalizando, hermanos, con una historia de un personaje, el libro de Josué. En la lectura de Deuteronomio capítulo 1, a Moisés le dicen, anima a Josué, ¿no? Anímalo, porque él ciertamente, hermanos, tenía que entrar a una tierra prometida, tenía que conquistar, porque esa tierra no estaba deshabitada, estaba habitada por pueblos, hermanos, y hasta pueblos más poderosos, pero dice, anímalo. Y estas son las palabras que le dicen a Josué: esfuérzate y sé valiente. Es lo mismo que hoy actualmente, hermanos, a nosotros nos dicen. En esta tierra, en este peregrinar de este desierto espiritual que es este mundo, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Animarnos, esforzarnos. ¿Para qué? Para poder llegar a la vida eterna. Dice Josué capítulo 1. Y fíjense que en esta lectura se va a repetir mucho esa palabra. Dice a partir del versículo número 7. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Aquí me detengo porque este versículo también nos ayuda mucho a reflexionar. Si voy yo caminando en ese camino de verdad, hermanos, y llega un momento en que me desvío, dice, no te apartes, regresa. Y si en algún momento ha pasado algo así parecido en nuestra vida, hermanos, que nos hemos ido de la iglesia, que nos hemos olvidado de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Regresar al camino, ¿sí? Por eso se lo dijeron a Josué, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Versículo 8. Pero hay el punto de referencia, que este es el punto de referencia. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me detengo otra vez. ¿Qué está diciendo aquí? Que la ley, lo que Dios nos enseña, nunca lo olvidemos, porque eso nos va a hacer prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos siempre nos va a hacer para bien. Versículo número 9, hermanos, para finalizar, dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres.
Amén. Y ese versículo es otro versículo que hay que meditar, porque le vuelve a repetir a Josué: esfuérzate y sé valiente, pero no temas, no temas, porque ¿quién creen que va a estar a su lado? Dios. Dios va a estar en todo momento a nuestro lado. Si hay un momento de incertidumbre, hermanos, de duda que pudiéramos llegar a tener en nuestra vida, pensemos, Dios está a nuestro lado. Y acuérdense, hermanos, yo nada más así rápido hago una reflexión. El apóstol Pablo, hermanos, allá en la carta a los Efesios, capítulo 6, nos invita a ponernos una armadura. ¿Sí se acuerdan? Bueno, dentro de toda la armadura que él va describiendo, hermanos, dice que al escudo, a ese escudo que debe de traer el guerrero, lo considera como la fe. Y es lógico, hermanos, esa parte. ¿Por qué? Porque un guerrero en aquel entonces, si no llevaba escudo, ¿qué le podía pasar? Morir. Y hoy, hermanos, si nosotros no tenemos fe, podemos morir también. Por eso decía la carta a los Hebreos: pero sin fe es imposible agradar, porque tenemos que creer que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hermanos, el pueblo de Israel nos deja mucha enseñanza. Hoy aprendemos que lamentablemente el pueblo no pudo entrar a la tierra prometida por su falta de fe, por su desobediencia. Hoy, hermanos, nos queda para nosotros esa enseñanza: acrecentar nuestra fe. ¿Y cómo se acrecenta nuestra fe? Escudriñando la palabra de nuestro Dios, porque así dice que la fe se incrementa. Cuando escudriñamos la palabra de Dios, venimos a escuchar la palabra de Dios, esa fe va a ir creciendo. Y no nos olvidemos, hermanos, cumplir y obedecer la voluntad de nuestro Dios. Esos son dos elementos que a lo mejor hoy puedo puntualizar y decir que si tenemos esos dos elementos, tengamos seguridad de que podamos llegar a esa vida eterna. Dios bendiga su palabra y el corazón de cada uno de ustedes. Pasa a vosotros, hermanos.